Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero hay heridas que ni los años logran cerrar. Elena tenía 13 años cuando su mundo se partió en dos: una nota en el refrigerador, una casa vacía y un silencio que dolía más que cualquier grito. Creyó que era el final. Pero en realidad, era el principio del plan más inesperado que Dios había preparado para ella. Una historia donde el abandono se transforma en esperanza. Y donde descubrirás que, incluso cuando todos se van, Dios nunca deja de buscarte. A veces la vida se parte en dos sin previo aviso. Antes y después. Para mí, todo comenzó una tarde de verano, el día en que cumplí 13 años. El sol se colaba entre las cortinas descoloridas del comedor y el reloj de pared marcaba las 5. En la mesa había un pedazo de pastel a medio comer y una nota amarilla pegada en el refrigerador. Decía solo 3 líneas: quédate en casa de una amiga. Volvemos en una semana. Te queremos. Ni un nombre, ni una explicación. Solo esas palabras que parecían más frías que el metal donde estaban pegadas. Al principio pensé que era una broma. Mamá siempre había sido impulsiva, pero jamás cruel. Sin embargo, cuando el silencio se extendió por toda la casa como un eco interminable, supe que algo se había roto. Esperé en el porche hasta que las luces de la calle comenzaron a encenderse. Esperé que apareciera un auto, una vecina, un milagro. Nadie llegó. Esa noche calenté un burrito congelado y lo comí sola frente al microondas, fingiendo que el zumbido era una conversación. En el fondo sentía una mezcla de rabia y miedo, una sensación nueva, como si todo el amor que creí tener se hubiera evaporado sin explicación. Quise llorar, pero no pude. Las lágrimas se negaban a salir, como si también me hubieran abandonado. Los días siguientes se sintieron interminables. El segundo día aún creía que llamarían. El tercero, comencé a imaginar excusas. Tal vez tuvieron un accidente, tal vez perdieron el celular. Pero al cuarto, la verdad se sentó conmigo a la mesa y no se movió más: me habían dejado. El aire dentro de la casa se volvió pesado. Cada rincón olía a recuerdos que ya no me pertenecían: la taza favorita de papá, las revistas de mamá, los juguetes de mi hermana menor. Todo seguía en su sitio, menos ellos. Dormía poco, comía lo justo y hablaba sola, solo para no olvidar el sonido de mi voz. Una tarde, abrí la Biblia vieja que había quedado en una caja, la que usaba mi abuela cuando aún vivía con nosotros. Estaba llena de papeles doblados y nombres escritos a mano. Cayó una hoja suelta con un versículo subrayado: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Lo leí una vez, 2 veces, 3. Pero sonaba como un idioma extranjero. ¿Cómo podía alguien recoger lo que nadie quería? Cerré el libro y lo guardé. No entendía de fe, solo de vacío. Por las noches, me sentaba junto a la ventana mirando las luces de los autos pasar. Me preguntaba si Dios existía y, si existía, ¿por qué había elegido mi cumpleaños para olvidarse de mí? Había escuchado a mi abuela decir que el dolor a veces era una forma de enseñanza, pero en ese momento me parecía un castigo cruel. Los días se convirtieron en una rutina de supervivencia. Comía cuando el hambre dolía y dormía cuando el cansancio vencía al miedo. A veces soñaba que alguien tocaba la puerta, pero al despertar solo encontraba el eco de mi respiración. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Una voz pequeña, casi imperceptible, susurraba: resiste. No sabía si era mi mente o algo más, pero esa palabra me mantenía de pie. Hasta que un día, cuando el sol caía y las sombras se alargaban en la acera, algo se detuvo frente a la casa. No sabía que ese encuentro sería el principio de todo, ni que, en medio del abandono, Dios acababa de comenzar su plan.
El 7º día después de su partida, el sol parecía burlarse de mí. Brillaba con fuerza sobre una calle vacía, como si nada hubiera pasado, como si el mundo entero hubiera decidido seguir su curso mientras yo seguía allí, detenida en medio de una historia que nadie quería contar. Salí a caminar sin rumbo, con la misma ropa de la noche anterior y una mochila medio vacía. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba huir de aquel silencio que me perseguía dentro de la casa. Las ventanas ya no eran ventanas, eran ojos que me recordaban que nadie miraba desde el otro lado. El pavimento estaba caliente, y el aire olía a asfalto y hojas secas. En mi mente, una sola frase se repetía una y otra vez: ya no tengo a nadie. No lo decía en voz alta, pero sonaba como una oración rota, dirigida a un cielo que no respondía. Fue entonces cuando lo vi. Un coche negro se detuvo despacio junto a la casa. La ventanilla bajó y apareció una cara que apenas recordaba. «Elena», dijo una voz firme, grave, con una mezcla de sorpresa y preocupación. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando el pecho. «¿Elena Martínez?», repitió. Asentí sin poder hablar. Era mi tío Samuel. No lo veía desde hacía años. Mis padres lo habían tachado de orgulloso y distante, porque, según ellos, se había alejado de la familia para seguir con sus cosas de iglesia. Nunca supe qué significaba eso, hasta ese momento. «¿Qué haces sola?», preguntó, saliendo del coche. «¿Dónde están tus padres?». Bajé la mirada. «Se fueron», murmuré. «A Florida». «¿Y tú?». «Yo me quedé». Su rostro cambió. No dijo nada durante unos segundos. Solo respiró hondo y miró alrededor, como buscando una respuesta que no existía. «Sube. No vas a quedarte aquí». Dudé. Recordé todas las advertencias del colegio: no te subas al auto de un adulto sin permiso. Pero, ¿permiso de quién? Si ya no quedaba nadie. El interior del coche olía a madera y a algo que me recordó los días en casa de mi abuela, cuando la fe aún era un tema que se respiraba sin discutir. Durante el trayecto, no hablamos mucho. Yo solo observaba por la ventana, intentando recordar si alguna vez me había sentido tan vacía. Al llegar, estacionó frente a una casa sencilla, rodeada de árboles y con una cruz pequeña colgada junto a la puerta. No era una mansión, ni mucho menos, pero tenía algo distinto: paz. «Por ahora, puedes quedarte aquí», dijo él, mientras me ofrecía un vaso de agua. «No te estoy haciendo un favor, Elena. Simplemente no puedo dejarte sola». Su tono no era de lástima, era de certeza. Esa clase de voz que hace temblar las defensas. Asentí sin mirarlo. Esa noche, no pude dormir. Desde la habitación de invitados, escuchaba el leve tic-tac del reloj del pasillo y el canto de los grillos afuera. Pensé en la nota del refrigerador, en los burritos fríos, en el silencio de mi casa vacía. Por primera vez en una semana, sentí que el miedo no me dominaba, pero tampoco entendía por qué. Miré al techo y susurré: «Si existes, Dios, no me dejes volver a estar sola». Nadie respondió. Pero el viento movió suavemente las cortinas, y en ese pequeño movimiento sentí algo que no sabía nombrar. No era consuelo. Era una promesa. Invisible, silenciosa, pero real. Aún no lo sabía, pero aquella noche no solo había encontrado un techo. Había encontrado el primer paso hacia el hogar que Dios estaba construyendo para mí. La primera noche en casa del tío Samuel fue extraña. Demasiado tranquila. No había ruidos de televisión encendida hasta tarde, ni discusiones por tonterías, ni puertas que se cerraban con fuerza. Solo el sonido del reloj del pasillo marcando los segundos y el olor a pan recién horneado que venía de la cocina. La habitación era sencilla, una cama de madera clara,
una ventana con cortinas azules y un crucifijo sobre la pared. Todo estaba limpio, demasiado limpio. Me senté al borde del colchón sin atreverme a recostarme. No quería arrugar las sábanas. Era como si mi presencia pudiera estropear algo que no me pertenecía. Él se asomó desde la puerta con una taza de té en la mano. ¿No vas a dormir?, preguntó. Sí, solo no tengo sueño. Claro, respondió con una sonrisa leve. A veces el cuerpo descansa, pero la mente no sabe cómo hacerlo. Dejó la taza sobre el buró y se fue sin decir más. Su silencio era distinto, no pesaba. Cuando desperté al día siguiente, la mesa ya estaba servida. Pan, jugo de naranja, café y 2 platos. ¿Para mí también?, pregunté, todavía medio dormida. Siéntate. El desayuno no se negocia, bromeó. No supe qué responder. En mi casa, nadie esperaba que comiéramos juntos. Cada quien tomaba algo y se iba. Pero aquí había espacio para 2. Durante las primeras semanas, viví como una invitada que teme quedarse demasiado tiempo. Lavaba los platos antes de que él los tocara, doblaba la ropa que ni siquiera había usado y hablaba lo menos posible. No sabía cómo comportarme ante tanta calma. Una noche, me encontró en la cocina comiendo cereal seco directamente de la caja. ¿Otra vez despierta?, preguntó desde el marco de la puerta. Tenía hambre, respondí, avergonzada. No quería gastarlo del refrigerador. Él abrió el microondas, calentó un poco de sopa y me la sirvió. Escucha, dijo con voz suave, si está en esta casa, pertenece a la gente de esta casa. Pero yo, quise protestar. Tú también estás en esta casa, me interrumpió, mirándome con firmeza. Esa frase se me quedó grabada. No era una regla. Era una invitación. Esa noche comí en silencio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el hambre no era solo física. Pasaron los días. A veces me llevaba con él al trabajo, otras, me dejaba tareas pequeñas en casa, regar las plantas, ordenar los libros, sacar al perro. Parecía algo sin importancia, pero en realidad estaba enseñándome a pertenecer. Yo seguía desconfiando, claro. Cada gesto amable me parecía sospechoso, como si en cualquier momento todo se desvaneciera y volviera a quedarme sola. Una tarde, al regresar del colegio, lo encontré arreglando un mueble roto. ¿Te ayudo?, pregunté. Claro. Sosténlo firme. Mientras clavaba un tornillo, dijo algo sin levantar la vista. ¿Sabes? A veces Dios reconstruye la vida igual que este mueble. No de golpe, sino pieza por pieza. Me quedé callada. No sabía si lo decía por mí o por él. Esa noche abrí la vieja Biblia que había guardado entre mis cosas. El papel aún tenía la marca del Salmo 27. Leí de nuevo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Por primera vez, no sonó tan ajeno. No lo entendía del todo, pero sentí una calma extraña, como si esas palabras ya no fueran promesas lejanas, sino una verdad que comenzaba a germinar dentro de mí. Antes de dormir, escribí en una hoja: las cosas en esta casa están hechas para ser usadas, no temidas. Y yo, estoy aprendiendo a no tener miedo. Aún no lo sabía, pero esa pequeña frase marcaría el inicio de mi transformación. Dios ya no era un nombre en un libro viejo. Empezaba a convertirse en alguien que, en silencio, me estaba enseñando lo que significaba ser amada sin condiciones. El tiempo en casa del tío Samuel comenzó a moverse con un ritmo distinto. Los días ya no eran una larga espera. Tenían propósito, aunque a veces doliera reconocerlo. Me despertaba cada mañana con el aroma del café y el sonido de una radio vieja que siempre estaba sintonizada en la misma estación. Entre himnos suaves y anuncios locales, el mundo parecía menos hostil.
Samuel no era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, cada frase parecía pesar lo justo. Una mañana, mientras lavaba los platos, me dijo sin apartar la vista del periódico: Elena, no basta con estar en paz. También hay que aprender a construirla. ¿Cómo se hace eso?, pregunté. Con paciencia, y con verdad, respondió, doblando el periódico y mirándome directo a los ojos. La mentira más peligrosa es la que nos decimos cuando creemos que no valemos nada. No supe qué responder. Era como si hubiera leído los pensamientos que me acompañaban cada noche. Samuel empezó a enseñarme cosas que parecían simples, pero que se convirtieron en pilares, como organizar mis horarios, como respetar el dinero, como mirar a las personas a los ojos al hablar. Y cada lección, aunque envuelta en gestos cotidianos, escondía una enseñanza más profunda. Dios no nos da las cosas para presumirlas, me decía mientras limpiábamos juntos el jardín, sino para administrarlas. ¿Y si uno falla?, preguntaba yo. Entonces aprende. Caerse no te hace débil, quedarse tirado sí. Poco a poco, su forma de ver la vida comenzó a contagiarme. Ya no me avergonzaba de recibir ayuda. Empecé a aceptar que el amor no siempre llega envuelto en abrazos, sino en correcciones que, aunque duelan, te devuelven el rumbo. Una tarde, después de la escuela, me sentó frente a una libreta y dijo: quiero que escribas 3 cosas que aprendiste esta semana. ¿De la escuela?, pregunté. No. De la vida. Pensé un momento y escribí: 1, que no todo silencio significa rechazo. 2, que la paciencia no es debilidad. 3, que alguien sigue creyendo en mí. Cuando le mostré la hoja, sonrió. Eso es más valioso que cualquier examen, dijo. Y luego añadió: algún día, cuando la vida vuelva a doler, porque volverá, quiero que recuerdes que tu valor no depende de quien te abandonó, sino de quien nunca te soltó. No entendí completamente lo que quería decir. Pero esa frase quedó guardada en un rincón de mi memoria, esperando su momento. Con el tiempo, las tardes se llenaron de pequeñas victorias, una buena nota en el colegio, una risa compartida, una oración antes de dormir. Sí, orábamos. No era algo solemne ni forzado. Samuel se sentaba en el sillón, cerraba los ojos y decía: gracias, Señor, por este día. Enséñanos a ser útiles y no perfectos. Yo lo escuchaba en silencio, sin saber si podía decir amén o si Dios realmente me oía. Pero había algo en esa costumbre que me daba paz. Una noche, mientras lo ayudaba a ordenar unos papeles, vi una foto enmarcada sobre el escritorio. Él y mi abuela, de pie frente a una pequeña iglesia de madera. ¿Esa es la iglesia donde creciste?, pregunté. Sí, respondió, acomodando los papeles. Allí aprendí que el amor no se demuestra solo con palabras, sino con constancia. ¿Crees que Dios todavía se acuerda de mí?, me atreví a decir. Él me miró con esa calma suya y respondió: Dios nunca olvida a los suyos, Elena. A veces solo espera que te detengas lo suficiente para escucharle. Esa noche no dormí de inmediato. Me quedé mirando el techo, recordando su voz. Por primera vez, sentí que tal vez no estaba rota. Tal vez solo estaba siendo reconstruida. Y aunque aún no podía llamarlo fe, una pequeña chispa comenzó a encenderse en mi interior. La chispa de alguien que empezaba a comprender que el amor verdadero no se impone, se enseña. El tiempo siguió su curso, como un río que no deja de avanzar aunque uno se detenga en la orilla. Ya no era la niña asustada que contaba los días desde la ventana, esperando que alguien regresara. Había aprendido a vivir, a estudiar, a sonreír, pero algo dentro de mí seguía buscando algo más. Era una sensación extraña. No era tristeza, tampoco soledad. Era como si el alma me susurrara: no te detengas aquí. Un sábado por la mañana, mientras ayudaba al tío Samuel a ordenar la cochera,
encontré una vieja caja de madera. Dentro había fotografías, cartas y una libreta con tapas desgastadas. En la primera página había un versículo escrito con letra temblorosa: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Me quedé mirándolo largo rato. No entendía por qué, pero esas palabras parecían hablarme directamente. Era como si alguien hubiese escrito mi historia antes de que yo la viviera. ¿Y esto?, pregunté mostrando la libreta. Samuel sonrió al verla. Era de tu abuela, dijo. Ahí anotaba oraciones y promesas que creía que Dios le había hecho. ¿Y se cumplieron?, pregunté sin pensarlo. Algunas, sí. Otras, aún están en camino. Guardé silencio. En el fondo quería creer que entre esas promesas podía haber una para mí. Esa tarde me encerré en mi habitación. Abrí la ventana, dejé que entrara el aire y volví a leer el versículo una y otra vez. No sabía si era fe o simple necesidad, pero algo en esas palabras encendió una chispa que no había sentido en años. Comencé a escribir en una hoja lo que sentía. Dios, si tienes un plan para mí, ayúdame a descubrirlo. No quiero vivir solo por costumbre. Quiero entender por qué sigo aquí. Era la primera vez que oraba de verdad. No recitaba palabras aprendidas, no repetía frases ajenas. Solo hablaba con el corazón abierto, sin saber si alguien me escuchaba. Esa noche, durante la cena, Samuel me observó con curiosidad. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, solo he estado pensando. ¿En qué? En lo que significa tener un propósito. Él apoyó los codos sobre la mesa y respondió con calma: no siempre lo sabrás al principio. Dios no revela el final del camino, solo el siguiente paso. ¿Y si me equivoco?, pregunté con un hilo de voz. Entonces aprendes. El error no te saca del plan, a veces es parte del plan. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesando más de lo que parecían. Con el paso de los meses, comencé a involucrarme en pequeñas cosas. Ayudaba en la iglesia del barrio, visitaba un hogar de ancianos los domingos, acompañaba al tío Samuel en sus jornadas de voluntariado. Y aunque no sabía explicarlo, cada sonrisa que recibía, cada mirada agradecida, me hacía sentir viva de una forma diferente. Una tarde, mientras entregábamos alimentos a familias necesitadas, una niña me tomó de la mano y me dijo: gracias por venir, pensé que nadie lo haría. Esa frase me atravesó el alma. Me vi reflejada en ella, aquella niña que también esperó a alguien que no llegó. Al regresar a casa, no pude evitar llorar. Pero no era tristeza. Era algo nuevo, una mezcla de gratitud y asombro. Entendí que cada herida que cargaba era, en realidad, una puerta que me permitía entender el dolor de otros. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, sentí por primera vez algo que no provenía del miedo ni de la soledad. Era una voz interior, suave, firme, que parecía decir: todo lo que viviste tenía sentido. Yo estuve contigo en cada paso. Me arrodillé junto a la cama y, con lágrimas en los ojos, susurré: si fuiste tú quien me sostuvo todo este tiempo, no quiero vivir lejos de ti nunca más. No hubo truenos ni luces del cielo. Solo una paz profunda, real, imposible de fingir. Era como si, después de tantos años, el alma por fin hubiera encontrado su hogar. El tiempo parecía haberse vuelto amable conmigo. La rutina con el tío Samuel era tan constante que llegué a creer que sería eterna. Cada mañana lo escuchaba toser al preparar el café, cantar bajito algún himno antiguo, y luego decir su clásico: vamos, que la vida no se arregla sola. Nunca imaginé cuánto extrañaría esa frase. Al principio fueron cosas pequeñas. Un cansancio extraño, un olvido ocasional, un suspiro más largo de lo normal.
Yo bromeaba con él, le decía que se estaba volviendo viejo, y él respondía, no viejo, sabio. Aunque el cuerpo ya no coopere, pero con el paso de los meses, su voz comenzó a apagarse. Un día lo encontré sentado en el sillón, con la Biblia abierta sobre las rodillas, mirando la página sin leer. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, solo estoy repasando lo que ya sé, respondió con una sonrisa débil. No insistí, pero algo dentro de mí se encogió. Las visitas al médico se hicieron frecuentes, aunque él intentaba ocultarlo. Decía que eran chequeos de rutina, pero yo sabía que no era así. Hasta que una mañana, el teléfono sonó más temprano de lo habitual. Una voz del hospital pronunció su nombre, el mío, y una frase que todavía me retumba: ha tenido una recaída. Está estable, pero necesita venir. El mundo se volvió borroso. Recuerdo las luces del hospital, el sonido frío de las máquinas y el olor a desinfectante. Samuel estaba allí, recostado, con la piel más pálida de lo que recordaba. Cuando me vio, intentó bromear: no pongas esa cara, que todavía no me han dejado ir al cielo. Quise reír, pero la garganta se me cerró. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala del hospital, mirando el techo blanco, repitiendo una oración que no recordaba haber aprendido: Señor, no te lo lleves. Aún no. Él se recuperó lo suficiente para volver a casa, pero ya no era el mismo. Caminaba despacio, se cansaba rápido. Aún así, seguía enseñándome. Una tarde me llamó a su habitación. Tenía su Biblia sobre la mesa, abierta en el libro de Juan. Elena, dijo con voz suave, ¿recuerdas cuando me preguntaste si Dios se acordaba de ti? Asentí. Pues ahora quiero que recuerdes esto: no solo se acuerda, te está preparando para lo que viene. Y no tengas miedo cuando la vida cambie de manos. Dios nunca se equivoca en los tiempos. No supe qué responder. Solo me quedé observando cómo cerraba los ojos, como si descansara en una paz que yo aún no conocía. Semanas después, su salud empeoró. Una madrugada, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, recibí la llamada que temía: lo sentimos, el señor Samuel ha partido en paz. Todo dentro de mí se quebró. El silencio de aquella casa volvió a ser ensordecedor, como años atrás, cuando me quedé sola por primera vez. Pero esta vez era diferente, porque aunque el dolor era profundo, no venía acompañado del vacío de antes. Había algo más, una certeza suave, casi invisible: él estaba bien. Mientras ordenaba sus cosas, encontré una carta dentro de su Biblia. Reconocí su letra: no llores por lo que se acaba, agradece por lo que fue. Si un día sientes que ya no puedes más, mira hacia arriba. El mismo Dios que me sostuvo, te sostendrá a ti. Me quedé leyendo esas líneas una y otra vez, hasta que las lágrimas se mezclaron con una sonrisa. Por primera vez entendí lo que había querido decir cuando hablaba de descansar en las manos de Dios. El despertar no llegó con una respuesta, sino con una convicción: Dios no se llevó a Samuel, lo devolvió a casa. Y en ese mismo instante, supe que la fe que él me había enseñado ya no era prestada. Era mía. Y estaba viva. Habían pasado algunos meses desde la partida del tío Samuel. A veces aún me parecía escuchar su voz en la cocina, o el sonido de su tos en las mañanas. La casa seguía oliendo a café y a madera vieja, pero ahora también olía a memoria. Había aprendido a vivir sin él, aunque todavía hablaba con él en silencio, como si estuviera en otra habitación. Su ausencia me dolía, sí, pero ya no me vaciaba. Algo en mi interior había cambiado. Tal vez porque, en los días más oscuros, descubrí que su amor no era el final del camino, sino el reflejo de otro amor más grande, el de Dios. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles, encontré un sobresellado con mi nombre. Era parte de los documentos que Samuel había dejado en orden antes de morir. Lo abrí con cuidado.
Dentro, además de algunos trámites, había una nota escrita con su letra firme: todo lo que tengo es tuyo, hija. Pero no te olvides, lo más valioso que te dejo no está en esta casa. Está en tu corazón. No guardes resentimiento. El perdón es la llave que abre la puerta del propósito. Esa frase me estremeció. Perdón. Una palabra sencilla, y al mismo tiempo, la más difícil de pronunciar. No sabía que pronto tendría que ponerla en práctica. Un viernes, cerca del mediodía, alguien tocó la puerta. Al abrir, me encontré con algo que jamás imaginé: mi madre. Detrás de ella, mi padre y mi hermana. Habían pasado casi 15 años. Por un instante, el tiempo se detuvo. No supe si gritar, llorar o cerrar la puerta. Elena, dijo mi madre con voz temblorosa. Supimos lo de Samuel. No respondí. Mi padre intervino: queríamos verte. Hablar contigo. Yo solo los observaba. Parecían más pequeños, más frágiles. Por dentro, una parte de mí quería reclamarles todo: las noches solas, el abandono, las lágrimas, los años perdidos. Pero otra parte, se sentía cansada de cargar con tanto peso. Los invité a pasar. Se sentaron en silencio. Mi hermana fingía mirar las fotos de la pared, pero yo notaba la incomodidad en sus gestos. Después de un rato, mi madre dijo: no vinimos por la herencia, ni por las cosas. Solo, queremos pedirte perdón. Su voz se quebró. No hay día que no piense en lo que hicimos. Fui una cobarde, hija. Pensé que te estabas acostumbrando, que eras fuerte, y me equivoqué. Las lágrimas empezaron a caer. Y con ellas, los recuerdos. La nota en el refrigerador. El silencio. La soledad. Me levanté despacio. No sé si puedo olvidar todo eso, dije, mirando al suelo. Pero ya no los odio. ¿De verdad?, preguntó mi padre, incrédulo. Asentí. No los odio, porque alguien me enseñó que el rencor solo encadena. Ellos me miraron confundidos. ¿Quién?, preguntó mi hermana menor. Sonreí. Dios. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era un silencio que curaba. Les conté todo: cómo Samuel me había acogido, cómo me enseñó a vivir, cómo descubrí que detrás de cada dolor había una mano invisible sosteniéndome. Mi madre lloraba sin consuelo. Mi padre no decía nada, pero sus ojos lo revelaban todo: vergüenza, culpa, alivio. Cuando se fueron, me quedé sola frente al retrato de Samuel. El atardecer entraba por la ventana, tiñendo la habitación de tonos dorados. Me arrodillé y susurré: lo hice, tío. Los perdoné. Y por primera vez en años, sentí que el pasado ya no me retenía. Esa noche, abrí la Biblia en el libro de Efesios, donde él solía leerme, y encontré este versículo subrayado: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Lloré, pero fue distinto. No de tristeza, sino de gratitud. Comprendí que el perdón no era para justificar lo que me hicieron, sino para liberarme del peso que me ataba a ellos. Dios no solo me había devuelto una familia. Me había enseñado a amar sin condiciones. Y en ese amor, encontré la restitución que siempre había buscado. El amanecer llegó silencioso. El cielo se pintaba de tonos dorados, como si alguien hubiera decidido recordar al mundo que todavía había esperanza. Me quedé de pie frente a la ventana de aquella casa, la misma que antes me parecía demasiado grande, demasiado limpia, demasiado ajena, y comprendí que ya no me sentía invitada. Era mi hogar. Sobre la mesa descansaba la Biblia del tío Samuel, abierta justo en el Salmo 68:5.
Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Leí ese versículo una y otra vez, hasta que las lágrimas comenzaron a caer sin aviso. No eran lágrimas de tristeza. Eran de reconocimiento. Porque, por primera vez, entendía de verdad lo que significaba esa palabra, Padre. Durante años creí que había sido olvidada. Que el abandono era la prueba de que no valía nada. Pero ahora sabía que, incluso en los días más oscuros, Dios nunca me soltó. Cuando mis padres cerraron la puerta, Él abrió otra. Cuando lloré sola en aquella casa vacía, Él envió a Samuel. Y cuando creí haber perdido todo, Él me dio algo que el mundo no podía quitarme, una nueva vida. Aquel día, tomé una decisión. Me arrodillé junto al sillón donde Samuel solía orar, con el corazón temblando, dije las palabras que durante años me parecieron imposibles. Señor Jesús, gracias por no abandonarme. Gracias por buscarme incluso cuando yo no te buscaba. No quiero seguir viviendo sin ti. Haz de mi historia algo que te honre. El silencio que siguió no fue vacío. Era paz. Una paz tan profunda que no cabía en mi pecho. Era como si, de pronto, el eco de todo mi pasado se apagara, y solo quedara una voz, firme y suave, susurrando dentro de mí: ya no eres hija del dolor. Eres hija mía. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Los recuerdos todavía estaban ahí, pero ya no dolían igual. Eran cicatrices que contaban una historia, la historia de un rescate. Aprendí que el amor de Dios no siempre llega en forma de milagro espectacular. A veces llega disfrazado de personas comunes, de brazos humanos, de un tío que decide abrir la puerta justo a tiempo. Y cuando el mundo te dice no perteneces, Él te responde: siempre fuiste mía. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo abandono. Veo propósito. Veo como cada herida fue una preparación, como cada lágrima me acercó a la verdad más hermosa, que Cristo fue, es y será mi verdadero Padre. Si alguna vez has sentido que nadie te espera, que nadie te busca, que la vida se olvidó de ti, recuerda esto: Dios nunca se olvida de sus hijos. Puede que el camino haya sido duro, pero no fue en vano. Cada paso, cada noche, cada silencio, formaba parte de la historia que Él estaba escribiendo contigo. Y si hoy te cuesta creerlo, haz una sola cosa: abre tu corazón y dile: Señor Jesús, aquí estoy. No entiendo todo, pero sé que te necesito. Adóptame como tu hijo, como tu hija, y enséñame a caminar contigo. Porque el amor de Cristo no remienda vidas, las resucita. Y cuando Él te toma de la mano, el pasado deja de ser una herida para convertirse en testimonio. ¿Ves? A veces, los capítulos más dolorosos son los que Dios usa para escribir los finales más hermosos. Si esta historia tocó tu corazón, no te detengas aquí. En este canal hay muchas más historias reales y ficticias que te recordarán que Dios nunca llega tarde, y que la esperanza siempre tiene una segunda oportunidad. Te invito a ver el siguiente video. Quizá ahí descubras una parte más de lo que Él también quiere hablarte a ti. Suscríbete, comparte esta historia, y acompáñanos en el próximo capítulo de Tras las Historias. Porque cada vida, por rota que parezca, todavía puede ser restaurada.